Buenos días para todos, nuestras autoridades de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Saludo también a la señora Anastasia Kokolikova, esposa del señor embajador extraordinario plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República de Nicaragua y concurrente en la República de El Salvador y República de Honduras, a la licenciada Silvia Elena Regalado, que es nuestra coordinadora de cultura, también a nuestros estudiantes de Realidad Nacional que se encuentran acompañándonos y por supuesto a los medios de comunicación. Esta mañana presentamos o hacemos la presentación de la lección de historia del traje típico ruso, algo que es muy trascendente también, no solamente a nivel del país, sino que a nivel mundial, y es algo muy importante, lo cual nosotros estamos muy contentos que vengan a darnos esta presentación. Y precisamente quiero darle la palabra a la licenciada Silvia Elena Regalado como coordinadora de Cultura de la UTEC para que nos dé sus palabras de introducción. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenida Anastasia Kokolikova a nuestra casa de estudios y al Museo Universitario de Antropología, queridos estudiantes, maestros, autoridades universitarias. Para nosotros esta actividad es sumamente importante por tres razones principalmente. La primera de estas razones es que es nuestra primera actividad después de la pandemia e incluso dentro de la pandemia. Digo esto y realmente me emociona mucho porque esto ha significado casi 2 años ya de cierre de nuestras diferentes instituciones, relaciones internacionales, viajes, lo que sea, y nos ha confinado a una vida diferente, pero dentro de esa vida diferente hemos encontrado estos puntos de esperanza para continuar en nuestro camino. En segundo lugar, también quiero decir que esta actividad de esta presentación de los trajes típicos que nos trae Anastasia se da en el marco de firma de un convenio de cooperación entre dos universidades hermanas muy similares en su composición académica por las diferentes ramas de sus carreras, de la Universidad Tecnológica de El Salvador y de la Universidad Estatal del Sur de Rusia, la Universidad UESOR, con la que esta mañana se firmó un convenio de cooperación, un memorando de entendimiento. Y finalmente es la temática de esta conferencia de esta mañana que nos trae Anastasia, que ella la tituló Lección de Historia del Traje Típico Ruso, y donde podremos apreciar esta muestra que muy gentilmente ha traído consigo y que además ella misma es como una muñequita viviente vestida con ese traje típico de su tierra, con uno de los trajes típicos de su tierra. Anastasia vive en Nicaragua actualmente, ella es la esposa del señor embajador, como ya lo dijo el maestro de ceremonias, y es hija además de una familia artística. Ella tiene un abuelo muy famoso, el señor Piotr Bañev, quien pues le inculcó esa valoración de las cosas sencillas, de las cosas hermosas, de la cultura, de lo cotidiano, y ella además en sus 3 años de estudios universitarios en la Universidad de Bellas Artes pues ha cultivado mucho ese aprecio de las tradiciones, de la cultura de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos en general, ¿no? Y ya lleva algunos años pues viajando por Centroamérica y por Latinoamérica. Es madre de más de 3 hijos y es una mujer dedicada al cultivo de esta investigación de las tradiciones bellas de nuestros pueblos, que son parte de nuestra cultura. Entonces su temática, hablar de los trajes rusos tradicionales, es hablar de las múltiples identidades, los orígenes e historias de un pueblo y de un país, ¿verdad? No solamente es lo visual del traje, sino que es todo lo que conlleva atrás de esta belleza que podemos observar. La vestimenta típica lleva colores, motivos, formas que nos evidencian la cultura, la tradición, los valores, los sueños y el orgullo e identidad,
que se ha construido por varias generaciones. Agradecemos a Anastasia por este gesto de compartirnos ese mágico y complejo universo de la cultura rusa a través de esta charla y motivarnos así también a repensar la nuestra. Es muy poco lo que sabemos de la cultura rusa, lo sabemos a través de las películas, a través de algunos elementos de la música, de la pintura, sus músicos famosos como Tchaikovsky, por ejemplo. O sea, lo que nos llega como de una distancia muy lejana, el eco. Entonces, para nosotros por eso es muy importante este tema en este contexto de una casa de estudios universitarios, pero también de cultura. El Museo Universitario de Antropología, que este año cumple 15 años de existencia, como un esfuerzo de nuestras autoridades y de diferentes personas que han pasado por esta casa de estudios, nuestro fundador también, que es el doctor Ramón Rivas, y ha sido un esfuerzo de valoración de la cultura salvadoreña, de apostarle a la divulgación de nuestra cultura. Eso es este museo, divulgar nuestras raíces culturales, nuestra memoria histórica, nuestras identidades y sostener un proceso permanente de charlas, de exposiciones que están dispuestas en la casa de manera permanente, algunas también temporales, de publicaciones alrededor del tema cultural, como la revista COTS, se me va. Y bueno, todo esto que ha sido celebrar diferentes fechas de nuestra cultura, como el Día de la Cruz, por ejemplo, celebrar también los talleres de formación de cultura y de arte que son parte de este espacio y que eso nos reafirman el compromiso. Por eso es que esta actividad enriquece la proyección cultural de nuestras universidades. Ahora estamos hablando de que no solo es la UTEC, sino que también estamos hablando de la Universidad Estatal del Sur de Rusia, con la que vamos a trabajar en varios sentidos académicos, pero también en esta proyección cultural que permite que estrechemos nuestros lazos. Se ha abierto ahora de esta manera un nuevo camino cultural y académico entre nuestras instituciones y nuestros pueblos. Los frutos serán optimizados por nuestros estudiantes. Ese es el objetivo para las dos universidades, que nuestros estudiantes se involucren, participen, sean parte de este intercambio que al final de todo fortalezca su proceso de formación académica y profesional. Así es que muchas gracias por estar esta mañana, muchas gracias Anastasia por compartirnos parte de esa riqueza tuya, que no solamente es el conocimiento, sino que es la experiencia propia de tu vida y de tu familia. Gracias. Buenos días, queridos amigos. En primer lugar, quisiera agradecer al rectorado de la universidad, a Silvia Elena Regalado, la coordinadora de cultura de su universidad, y por esta posibilidad de compartir mis conocimientos sobre la historia del traje típico de Rusia. El anhelo de cada mujer, no importa, sin importar a qué nación pertenece, en qué idioma habla o qué religión confiese, es siempre ser bella. Y la inspiración a la belleza ella busca y encuentra en la naturaleza, en el arte, en la música, en el amor, en la familia, en el cuidado y la educación de sus hijos. Esta naturaleza femenina es forma de ser de la mujer y se distingue en diferentes formas de la vida, pero más notablemente se distingue en la forma de vestir de la mujer de cada nación y especialmente en trajes típicos. Lamentablemente ahora se fueron al pasado las tradiciones de vestirse a los trajes típicos, pero el pueblo siempre conserva estas tradiciones, ¿sí?, para su futuro. Entonces, el proyecto que yo quisiera compartir con ustedes, la historia del traje típico de Rusia, fue inspirado y ha nacido
en la observación de la polifacético colorido de la indumentaria femenina de Guatemala, de la mujer guatemalteca indígena, donde nosotros tuvimos la posibilidad de vivir y trabajar en Guatemala 3 años, y tuve dicha posibilidad de viajar a las zonas rurales y observar las mujeres en las zonas rurales, como ellas con amor, con cariño, están cuidando y educando a sus hijos, con amor ayudando a sus esposos a salir adelante, con sabiduría proteger a sus hogares. Y solamente en las noches, entonces trabajan todo el día sin estirar la espalda, igual que todas las mujeres en todo el mundo, sí, en Rusia también, yo creo que en Salvador, son muy trabajadoras. Y entonces solamente en las noches ellas tienen su pequeño espacio de ser artistas, de convertirse en artistas y hacer las cosas bellas como yupiles, con bordados de pájaros divinos, flores pintorescos, aves reales, los cortes. Entonces, observando todo esto, me impresionó y yo dije que voy a también analizar cómo se vestía la mujer rusa en el siglo XVIII, XIX y inicios del siglo XX. Entonces, nació este proyecto. Este proyecto se consiste en 3 partes. La primera parte, la conferencia que yo voy a dictar ahora, con mucho gusto, con mucha alegría, con las imágenes, por supuesto. La segunda parte es esta bella exposición de muñecas que hemos traído con mi hija desde Rusia y representan las mujeres con trajes típicos de diferentes regiones de nuestra Rusia. Y la tercera parte es este traje que hizo una señora de la Embajada de Rusia en Guatemala, hizo durante 4 meses, y antes de hacerlo, entonces ella estudiaba en el Museo de Artes Decorativos en Moscú, entonces estudiaba todos los cánones como debería ser. Y es el sarafán. Yo voy a hablar de este tipo de vestimenta. Este sarafán tiene círculo perfecto de abajo, completo, círculo completo. Es muy pesado. Y todas las decoraciones la señora hizo a mano, decorando entonces el kokoshnik. Sí, entonces yo no puedo decir exactamente a qué región pertenece, porque tal vez es sumando todas las tradiciones, ¿sí? Así nosotros hacemos, es como una integración. Pero ustedes pueden valorar o observar que es una belleza, a mí me parece, porque sí, hizo con mucho cariño, con mucho cuidado, y todo hizo a mano esto, sí. Y el pañuelo siempre era indispensable en el vestuario femenino de la mujer rusa, ¿sí? También en las danzas, también como atributo femenino. De eso voy a hablar, sobre los pañuelos, porque las mujeres rusas usaban mucho los pañuelos. Bueno, muchas gracias, y ahora invito a todos a escuchar la conferencia En todos los atavíos, alma mía, eres bella. ¿Por qué nombré mi conferencia así? Porque creo que la mujer siempre es bella. Y la belleza de la mujer viene del interior de la mujer, no importa en qué está vestido. Por eso Alexander Pushkin, el poeta ruso, dijo, de eso voy a hablar, en todos los atavíos, alma mía, eres bella. Por eso le deseo a todas las mujeres aquí presentes y las que estudian en la universidad, y a todas las salvadoreñas, ser siempre bellas. Gracias.
En cualquier atavío, alma mía, eres bella. El citado pasaje aparece en el poema Alma mía, salido de la pluma de Hippolyte Bogdanovich, poeta ruso del siglo XVIII. Obra esa en que se dedica a la historia del amor que unió a dos personajes mitológicos griegos, Psique y Cupido. El autor nombra a su heroína con la palabra rusa que significa alma mía o amor mío, que alude al significado de la palabra antigua griega psique, alma. Según una versión muy difundida, el retrato que tenemos delante nuestro es una imagen de Ana Izumrudova Buyanova, actriz y cantante del teatro del conde ruso Nikolai Sheremetyev del siglo XVIII. Los historiadores del arte dan en llamar el atuendo de la mujer retratada vestido campesino sin pretensiones, pero de hecho es más bien un traje de mujer lugareña de elevada categoría, apta para sostener una posición digna en una finca noble, rústica o urbana. En cualquier atavío, alma mía, eres bella. La cita frase se hizo célebre y más tarde el gran poeta Alexander Pushkin la antepuso como epígrafe a su noveleta La señorita campesina. La protagonista es una joven noble, hija del dueño de un señorío, que ardiendo en deseos de trabar conocimiento con un joven hacendado vecino suyo e impresionarlo, se disfraza de la campesina con tal de no ser reconocida. Al vestir una camisa gruesa de tejido casero y un sarafán azul con botones de cobre, aparece tan bella que en un abrir y cerrar de ojos conquista el corazón del joven. Conclusión. La propiedad principal del traje popular es embellecer a la mujer, matizando su natural belleza, la prestancia, la sencillez y la cordialidad de ella. El traje típico nacional es un fenómeno excepcional de la cultura artística de Rusia. Su aspecto se fue conformando a lo largo de muchos siglos, pero lo conocemos sobre todo por los atuendos de los siglos XVIII, XIX y comienzos del siglo XX. Recoge caracteres diversos de la vestimenta de todos los pueblos que habitaron desde siempre el territorio del Imperio ruso, de la indumentaria tradicional bizantina y más tarde en los siglos XVIII a XX, experimentó cierta influencia de la moda que seguía clase noble. Hasta bien entrado el siglo XX, los adornos de la vestimenta popular conservaron elementos de la ornamentación propia de Rusia antigua, que eran reminiscencias de la visión del mundo pagana propia de los eslavos antiguos. La visión eslava de la naturaleza se quedó plasmada en los adornos del traje nacional ruso, de los tocados y demás artefactos de arte aplicada, en particular en los interiores de las viviendas. Los patos, gansos y cisnes que pueblan los bordados populares, las habas que coronan los tejados de las casas, las pavas reales de los cantos tradicionales. Todos aquellos seres en su conjunto son patrimonio de la antigüedad más remota, grabada por siempre en la imaginación popular. La imagen de ave se entroncó misteriosamente con la de la mujer, pasando a simbolizar a la vez las nociones populares del bien, de la belleza y del bienestar. No es por casualidad que las palabras que designan a la mujer en el lenguaje del folclore poético ruso son nombres de aves, patito, cisne, pava real, y que todas ellas tienen el género gramatical femenino. Y esa analogía visual queda confirmada por numerosos detalles artísticos del traje popular femenino.
con todos los adornos, iban perdiendo poco a poco su valor simbólico, conservando al mismo tiempo cierto significado del ornamento protector en la vestimenta ritual y cotidiana. El traje popular se fue configurando bajo la influencia bien palpable de las tradiciones artísticas y artesanales regionales que estamparon su marca inconfundible en el aspecto de los trajes típicos de cada comarca. Esa manera se entretejía íntimamente con las costumbres seculares propias del pueblo ruso. Estaba estrictamente reglamentado el qué traje vestir para la fiesta, qué traje para los días de entre semana, o para el cegazón, o para la pesca. La manera de vestir de la mujer rusa delataba, sin lugar a dudas, el estado civil y la edad de la persona que así se vestía. Los vestidos campestres del siglo XIX y comienzos del siglo XX eran hechos por lo general de tejidos de la fabricación casera. Es justamente en el entorno campesino donde se conservaron muchos elementos de los más antiguos de la cultura de vestir eslava. Las poñovas, abotonadas de arriba a abajo. La poñova es un elemento indispensable de la vestimenta popular rusa distintiva de las mujeres casadas. Es falda de lana de 3 o 4 paños, generalmente del color negro azul oscuro a cuadros, con el dobladillo ricamente adornado. Aún a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, era prenda típica de las regiones del sur del Imperio Ruso, en Bielorrusia y en la provincia de Riazán. Había un rito llamado puesta de la poñova, que significaba que la joven ya era núbil, apta para contraer matrimonio. Cuando una joven alcanzaba esta edad, se celebraba el rito de quitarle la camisa de muchacha adolescente y ponerle la ropa de mujer adulta. Y siendo la poñova un atributo imprescindible de la mujer casada, era merecedora de epítetos como abrazadera de la mujer o preocupación de la mujer. La expresión significaba que la muchacha ya había pisado el camino de toda mujer, la continuación de la especie. Son otro elemento de la indumentaria eslava las camisas de mangas muy largas que llegan hasta el borde inferior de la ropa y que son recogidas hasta el codo y sujetas con brazaletes decorativos soltadas solamente durante las fiestas y especialmente para las danzas. Había camisas que ponían para los labores del campo y otras, y conforme el trabajo a realizar se denominaban camisa de segar, camisa de agavillar, camisa de pescar. Las de segar y de agavillar se llevaba sin sarafán y bien la parte de este se recogía y se sujetaba con el cinturón para que se vieran los dibujos bordados de la camisa. En la región del río Pinega, provincia de Arjángelsk, del norte de Rusia, pescar era el oficio de la mujer. A la hora de partir para la pesca, las mujeres se ponían largas camisas blancas de manga recta, las de pescar. En tales casos, los sarafanes no eran admitidos. La reiterada existencia de las comunidades ultraortodoxas que se asentaban en zonas remotas de la cuenca del río Volga y del norte ruso hizo que se conservaran en su medio formas muy antiguas de vestir y ante todo el sarafán sesgado. El nombre de esta prenda proviene de la palabra persa sarapa, que significa vestido de pies a cabeza. Este nombre estuvo en uso en Rusia designando el traje masculino desde el siglo XIV hasta el mediados del siglo XVII.
Los sarafanes antiguos eran de manga ancha o sin mangas, de sisa ancha, desabrochables con botones que iban desde el cuello hasta el borde inferior. La parte de espalda del sarafán antiguo de sesgas se ajustaba con 2 tirantes. El resultante triángulo, muchas gracias. El resultante triángulo se mereció en la provincia de Nizhny Novgorod el nombre de Lyagushka, que en ruso significa rana. Eran un adorno importantísimo del sarafán femenino los botones afiligranados, la pasaminería de oro y las bandas de seda. Aderezos estos que hacen de esa ropa una verdadera alhaja. Los botones y otros adornos del sarafán son indicio claro de la calidad de vida de la respectiva familia. Los pañuelos, las pañoletas y los chales eran elementos importantes de la vestimenta de las doncellas, lo mismo que de las mujeres casadas. La costumbre de cubrir la cabeza de un paño cualquiera por encima del tocado era propia de los eslavos desde tiempo muy remota. Se creía infame la conducta de la mujer que aparecía en público con el pelo o al menos con un mechón de pelo al descubierto. Los pañuelos y los chales se veían como complemento necesario del tocado y también como adorno especial, tanto como parte del traje cotidiano como del atavío de fiesta. Y por tanto, cada mujer, cualquiera que fuera su estamento y que pertenecía o el ingreso de que gozaba, siempre tenía en el baúl varios pañuelos guardados para cualquier ocasión. Los chales aparecieron en Rusia en el medio aristocrático a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX y pasaron a ser accesorio indispensable del elegante estilo imperio. Al principio eran traídos desde Europa y después comenzaron a producirlos las manufacturas patrias. Mientras las mujeres de los sectores ultraortodoxos de la población usaban grandes pañuelos cuadrados llenos de dibujos recamados en oro. El costo de aquellos pañuelos los ponía fuera de alcance siquiera de muchas mujeres de familias acomodadas. Los pañuelos bordados estaban dotados de un significado excepcional en el modo de vestir del pueblo de la provincia de Nizhny Novgorod, del norte ruso. Aquí las mujeres sabían usarlos de 1000 maneras, en lo que no tenían parangón en ninguna otra región del país. Rara vez los ataban, las más de las veces los sujetaban con alfileres bajo el mentón. Los bordados de oro a menudo se ejecutaban en talleres especiales que eran parte de los conventos ortodoxos de las monjas. La mujer que vemos ante nosotros tiene en sus manos un rosario típico que usaban los cristianos ultraortodoxos para contar los rezos y las reverencias. Los vestidos que usaban las mujeres del pueblo ultraortodoxo de Chernuja, de la provincia de Nizhny Novgorod, se distinguían por la riqueza y diversidad de los bordados de oro. Los sarafanes y las camisas se complementaban con los delantales de damasco y brocado. Para los festejos del carnaval que antecedían al Cuaresma, las mujeres del mismo pueblo vestían el sarafán de damasco invariablemente de color rojo de Burdeos o rojo guinda.
adornado de pasamanería de flecos, de una fila sesgada de botones de cobre y ojales del cordón de oro. A orillas del río Penega, provincia de Arcángel del norte ruso, se podían ver los trajes más vistosos hasta los finales del siglo XIX. En los paseos y las procesiones populares que se hacían en ocasión de las fiestas patronales, los festejos duraban de 2 a 3 días y las doncellas mudaban de ropa varias veces durante el día. Los muchachos iban escogiendo a la futura novia y las jóvenes al novio más gallardo y prometedor. Eran un atractivo especial de aquellas fiestas las llamadas niñas de los lazos. Llamaban así las muchachas que llevaban lazos de brocado de oro en la cabeza, ricamente atavidas. Aparecían delante de la multitud sin osar dar un paso enfrente, abrumadas como estaban en el peso de los adornos. Llevaban atadas al lazo gran número de cintas de colores vivos que les colgaban de la frente, de la nuca, de las sienes, con sartas de perlas intercaladas. Se cubrían los hombros de pañuelos de rojo carmesí que sujetaban pasando los cabos debajo de las tiras del sarafán. También era atributo indispensable del traje festivo la joyería de todo tipo, anillos, pulseras de plata y sartas de abalorios de ámbar que ustedes pueden observar aquí. Abalorios de ámbar. Sumando el peso conjunto de los aderezos, pude ser del orden de 40 kilos. El casamiento tradicional ruso duraba varios días, compuesto como estaba de toda una serie de ritos, y cada uno de los cuales debería corresponderle un atavío diferente. En la Penega de la provincia de Arcángel, la novia aparecía vestida de un sarafán escarlata, monócromo, y una camisa blanca, de lienzo fino de fabricación casera, para ser sometida al rito del ceñido, de quitársele a la novia el lazo de doncella y ponérsele el tocado de la mujer adulta. Lo que hace único este sarafán escarlata es su corte a la manera antigua. Su parte baja hace un círculo perfecto. Su cintura se coloca muy alto, justo bajo el pecho, y sus pliegues forman una silueta de rara belleza. El dobladillo, el cierre y las sisas están adornadas de cintas doradas de seda que hacen recordar la antigua indumentaria bizantina representada en los mosaicos de las miniaturas de los incunables. Era uno de los momentos más solemnes de toda la secuencia de los ritos matrimoniales, llamada vista de la novia, durante la cual la novia, engalanada y deslumbrante como el pájaro de las plumas del fuego, era presentada al novio y sus parientes. La doncella llevaba por encima de la banda dorada de cabeza una alta corona con sartas de perlas. La novia hacía reverencia ante cada uno de los invitados, mientras una de las casamenteras la ayudaba a sostener aquella magnífica arquitectura sobre su cabeza. El traje popular es un fenómeno característico no tan solo de la vida campesina, sino también un aspecto conspicuo de la cultura urbana y arrabalera. Las prendas que vestían las esposas de mercaderes y otras villanas acomodadas, sarafanes, corpiños de pieles, blusones, eran hechas de tejidos de gran valía, de seda, brocado, damasco, terciopelo, etc.
y adornos de encajes dorados de ancha pasaminería y botones afiligranados. De los mismos paños se hacían los trajes de las ricas residentes urbanas de la provincia de Nizhny Novgorod en el siglo XIX. Lucían ornamentos dorados y plateados tejidos en los distintos elementos del traje. Los motivos predilectos de dichos ornamentos eran racimos de uvas, rosas, claveles y ramos de variadas flores enredadas de plantas trepadoras. Los grandes tocados alados, llamados kokoshnik, galoneados y bordados en oro, a veces tenían la envergadura de las alas de hasta 60 centímetros. En el norte ruso, los abrigos cortos de pieles finas eran la vestimenta femenina típica de fiesta. A finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, esos abrigos eran parte indispensable del traje de bodas de la novia. Se complementaban con chales y pañuelos de seda, y las jóvenes llevaban los chalos en los brazos varias piezas a la vez. Y ya que pasamos a hablar de la ropa de abrigo de los siglos XVIII y XIX, no podemos pasar por alto de shugay. Era una especie de abrigo corto de manga larga, de cuello grande o sin él. Solía ser ropa de fiesta y se hacía de telas vistosas y costosas, damasco, terciopelo y brocado. Las residentes de la ciudad de Torjok lo hacían a su propia manera, con la manga derecha notablemente más larga que la izquierda. Yo busqué en internet la explicación por qué era así, pero lamentablemente no pude encontrar. Entonces me puse a pensar y la única conclusión que yo tuve es que creo que las mujeres sostenían sus bolsos en el brazo derecho, entonces para cuidarse de los ladrones, ¿sí? Entonces hacían la manga derecha más larga. Solamente esta conclusión que encontré. Bien se sabe que en las épocas anteriores de las reformas del emperador Pedro I, quien reinó del 1682 al 1725, los vestidos hechos de los paños costosos arriba mencionados eran privilegio de la alta aristocracia, pero luego fueron pasando a la guardarropa de las familias acomodadas del estado llano, campesinas, villanas y arrabaleras. El emperador Pedro I impuso por la fuerza el uso de trajes europeos de la época entre la nobleza, reservando el derecho de llevar los trajes tradicionales tan solo a los estamentos tributarios. A finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, el elemento distintivo del atuendo femenino de una clase simple era la colcha. Las mujeres acomodadas llevaban las colchas de canavat de oro. Para una mujer salir de la casa sin esta palantina se consideraba como una vergüenza. Las mujeres simples también tenían el privilegio de usar esta costosa adición de la vestimenta cotidiana. Las colchas de seda a rayas con un bordado de brocado inicialmente traían a Rusia desde la ciudad de Siria, Canavat, y desde la segunda mitad del siglo XVIII empezaron a fabricar en Astrachan, en la Kolomna, las ciudades cercanas de Moscú. Kolomna, la ciudad cercana de Moscú.
La emperatriz Catalina la Grande, quien reinó del 1762 al 1796, estableció la sencillez elegante del vestido ruso. Todos estaban obligados a presentarse ante la corte en los vestidos con los elementos del traje típico ruso. Cuando reinaba su hijo, el emperador Pablo, quien reinó del 1796 al 1801, estas tradiciones no fueron respetadas. Al emperador Alexander I, quien reinó de 1801 a 1825, no le importaba cómo se vestían sus leales, porque todos se vestían a la moda francesa, de acuerdo con la influencia de Francia en aquel entonces. Una vez, durante la Guerra Patria con Napoleón de 1812, la princesa Golitsina en protesta apareció en el baile vestida del traje típico ruso. Se hablaba de que este hecho causó una gran sensación. El tocado siempre era un elemento indispensable en la indumentaria femenina rusa. Los tocados de las doncellas, bandas, lazos, coronas, eran adornados de pequeñas perlas del río, de nácar picado o de abalorios de vidrio, que eran enhebrados con hilos de lino o pelos de crin. Esos tocados populares eran pensados para imitar en cierta medida las cintosas diademas de la aristocracia. Gracias a las expresividades de los ornamentos, a la riqueza de los colores, de la hechura de las materias, a la finura de los contornos dentados, los tocados de la época se hacían verdaderas obras maestras de artes decorativas, excelsos especímenes de la cultura artística popular. Pasemos al kokoshnik. Es la corona de las bellezas rusas, el tocado más usado en toda Rusia. Debería su nombre a la palabra antigua rusa kokosh, que significa cloaca, y por lo visto era sugerida por su forma que asemeja la cresta de las gallináceas. Su uso era selectivo. Solo podían llevarlo las mujeres casadas cuando asistían a ceremonias solemnes como por ejemplo las bodas. En la vida diaria solían ponerse pañuelos, mientras las muchachas núbiles llevaban toda clase de bandas, lazos y coronas con cintas. Estaba prohibido llevar el pelo al descubierto. Aparecer así en público podía asustar o indignar a la gente. Y precisamente esta costumbre la que dio origen a la gran variedad de tocados que habían desde los mantos más sencillos hasta los kokoshnik más costosos. En efecto, costaban caro, adornados como estaban de piedras preciosas y semipreciosas, de monedas de oro y plata, de abalorios, perlas y bordados de oro. En todo caso, era la tradición que cada mujer acomodada poseyera un kokoshnik propio, que a menudo era patrimonio de la familia, pasando de generación en generación. El kokoshnik guarnecido con perlas podría costar hasta 500 rublos. Como término de comparación, diremos que una vaca en aquel entonces costaba solamente 3 rublos. El kokoshnik 500 rublos. En estos momentos ya es imposible averiguar cuándo comenzaron las mujeres rusas a usar este tipo de tocado. La propia palabra de kokoshnik aparece por vez primera en las crónicas del siglo XVII. Según una versión existente, es de origen ruso castizo. Según otra versión, vino
desde el Bizancio, siendo prototipo el diadema griego antiguo. Con el tiempo pasaron a llamarse así todos los tocados de copa alta que dejaron de asociarse con el estatus familiar. En los primeros tiempos lo usaron las mujeres de todos los estamentos, desde las campesinas hasta las aristócratas. Después, pasada la época del emperador Pedro I, el uso de este tocado se limitó a los estratos campesino, artesanal y comerciante. Más tarde, en el reinado de Catalina la Grande, vuelve a estar de moda y la propia emperatriz gustaba de posar llevando ante los retratistas, destacando así lo afín que era el pueblo sencillo. Siguieron su ejemplo las sucesivas emperatrices y en el año 1834 se hace parte del uniforme de gala de las damas de honor de la corte por orden personal del zar Nicolás I. Mientras más atentamente examinamos nosotros el traje nacional ruso en cuanto obra de arte, más preciosidades vamos descubriendo en él y cada vez más se desenvuelve ante nosotros como una crónica iluminada de la vida de nuestros antepasados. Crónica esa que al utilizar el lenguaje del color, de la forma y del ornamento, desvela a nosotros inúmeros arcanos recónditos y las leyes que rigen lo bello, plasmadas como están en el arte popular de Rusia. Por lo tanto, vive por siempre el traje popular. Es el eslabón que une el pasado artístico de nuestro pueblo con su presente y su futuro. El traje nacional ruso, con toda su diversidad de elementos, adornos y coloridos, plasma la belleza espiritual de la mujer rusa, con sus canciones, sus ensueños, sus vivencias, esperanzas, sus anhelos de libertad y su actitud atenta, cuidadosa y amorosa hacia su familia y su hogar. Al destacar la hermosura, la feminidad y la dignidad espiritual de la mujer rusa, el traje nacional ha sido siempre una viva exteriorización de su injundioso mundo interior y de su ansia de luz, de amar, de vivir y de ser siempre bella. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención, por su interés. Para mí es muy importante. Entonces, si ustedes tienen algunas preguntas, con mucho gusto voy a responder, o inquietudes. Yo tengo una pregunta. Bueno, antes que nada agradecerle por toda la información, la riqueza cultural que se ha transmitido este día, y todo ha sido muy interesante y pues la pregunta es con respecto al color. He estado leyendo un poco sobre las regiones y los trajes tradicionales, entonces quisiera saber qué tan determinante es o qué tan cierto es que la región del norte utiliza colores rojos más vivos y las regiones del sur utilizan colores más oscuros, negro, azul o negro con blanco, creo que leí. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué tan cierto o determinante es que el color está definido por las regiones norte y sur de Rusia?
Es una buena pregunta. Entonces, como Rusia tiene el territorio muy grande y nosotros tenemos 170 naciones y grupos étnicos y 170 idiomas, todas las confesiones que hay. Entonces, y por supuesto que el país multinacional tiene diferentes tradiciones y sí, entonces diferentes cinturones de tiempo, 11 cinturones de tiempo tenemos y diferentes climas. Y por supuesto que en el norte, que el sol es más reducido, podemos decir el día, por ejemplo, en Moscú, donde nosotros vivimos, durante el invierno dura medio año, entonces el sol aparece a las 9 de la mañana y ya está cayendo a las 4, a las 5, entonces el día es muy corto. El norte extremo es peor, es menos el día. Y yo creo que las mujeres para solear su vida, sí, entonces hacían sus trajes más coloridos, sí, porque en el sur el día, por supuesto, que es más largo, sí. Pero también tenemos un fenómeno del norte en San Petersburgo en junio, donde unos días, una semana no oscurece nada y se puede leer a medianoche. Sí, es un fenómeno, pero es fenómeno del norte, porque San Petersburgo es decimos que la capital del norte. Antes era capital, ahora la capital Moscú, por supuesto. Entonces yo creo que es así. Sí, yo pude responder a su pregunta. Sí. Bueno, tal vez alguien quiere más preguntar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a la señora Anastasia Kokolikova de nuevo por esta magnífica presentación que nos ha permitido conocer un poco más, adentrarnos a esta cultura riquísima como ella lo ha esbozado en esta conferencia, y también pudiendo apreciar su traje, verla a ella en ese traje, eso ha sido muy importante. Hermoso. Sí, bellísimo. Un aplauso para Anastasia, por favor. Y hacemos entrega de este presente. Como una muestra de nuestro agradecimiento por esta mañana, por lo compartido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por ser parte de esta mañana de conocimiento, de cultura, de abrazo internacional, por esta oportunidad que tenemos, que como les decía al inicio, es muy significativa porque es la primera actividad que este museo realiza de puertas abiertas después de la pandemia. Entonces, también a los jóvenes que de nuevo se han hecho presentes en este ciclo en la universidad. Para nosotros es un punto de vida, de esperanza y de agradecimiento continuar con esta labor académica y cultural. Así que muchas gracias por sumarse. Entonces, como mencioné, mi esposo es embajador concurrente también en Salvador y nosotros de vez en cuando, unas veces al año viajamos acá, y también yo creo que es un buen inicio, y yo tengo otra conferencia, la historia del arte de Rusia antigua de los siglos 11 a 17, entonces la próxima vez yo podría traer esta conferencia. Sí. Por supuesto que le tomamos la palabra, muchas gracias. Ella, como lo dijimos, vive en Nicaragua porque su esposo es embajador plenipotenciario para los 3 países, Nicaragua, Honduras y El Salvador, pero estarán en permanente relación, además ahora que iniciamos este convenio también. Muchísimas gracias. Sí. Gracias.